Paz de Cristo, mis amados hermanos. Estamos nuevamente aquí haciendo este video para todos aquellos que pues nos han seguido a través de este tiempo que hemos estado haciendo estos videos con estas predicaciones. Pero realmente la predicación o el mensaje, ¿verdad?, que traemos es de parte de Dios y es para bendición para ti, para tu familia, es de bendición para quienes lo escuchen. Y pues este día no es la excepción. Este día traemos este mensaje que viene de parte de Dios. Este mensaje eh, pues es algo que te va a interesar. Te va a interesar, por eso te invito para que te quedes conmigo y puedas escuchar este mensaje. Este mensaje está basado allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Y voy a permitirme leer esta porción de la Sagrada Escritura ahí en Hechos, capítulo 2, verso 42. Y dice de la manera siguiente, esta hermosa palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que nos menciona este pasaje en este libro, ¿verdad? En eh, en estos hechos de los apóstoles, o lo que más bien se menciona, ¿verdad?, como la primera, la vida de los primeros discípulos, de los primeros apóstoles, ¿verdad? En esta parte, pues vemos que había una iglesia ya en formación, o una iglesia ya formada, porque desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo asciende, ¿verdad?, allá en el Monte de los Olivos, desde ese momento, cuando les da a sus discípulos, a sus apóstoles, les da la gran comisión. Desde ahí, ¿verdad? Desde ahí ya está formada la iglesia. Desde ahí está formada esa iglesia que el Señor quería. Entonces, había ciertas características en ese grupo que tenía que llenar los requisitos de una verdadera iglesia. Pero escúchame bien lo que te digo, de una verdadera iglesia, ¿sí? De una verdadera iglesia. Entonces, lo que más nos llama la atención en esta verdadera iglesia es que se predicaba la doctrina, ¿verdad? Doctrina que era la de los apóstoles. O sea, la que nuestro Señor Jesucristo había enseñado a estos discípulos, a estos apóstoles. Entonces dice que perseveraba la iglesia primera, o la primera iglesia que se formó ya de aquellos 120 que habían recibido el don del Espíritu Santo y que se habían unido en oración allá el día de Pentecostés. Recibieron el don del Espíritu Santo y también a ellos se les unió aquellas 3,000 personas. Se les unieron 3,000 personas ahí en el día de Pentecostés. Pero después en otra predicación que da Pedro, en esa otra predicación dice que se bautizan como 5,000. Entonces ya eran muchos los convertidos que había, y la iglesia ya se había formado de muchos miembros. Pero dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que nos llama la atención, que perseveraban en esa doctrina, pero también en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, pudiéramos decir que era una iglesia fuerte, una iglesia potente,
una iglesia que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero déjame decirte algo, déjame decirte algo. Tenemos, tenemos una iglesia floreciente, pero pudiéramos decir que era la iglesia perfecta, ¿sí? Pudiéramos decir que era la iglesia perfecta, pero yo quisiera decirte las características de una iglesia perfecta, ¿sí? Y las características de una iglesia perfecta es pues que los hermanos o el grupo, ¿verdad? Que está unido siempre llega a tiempo, ¿verdad? Siempre llega antes de que se empiecen los cultos. Ese es pudiéramos decir que esa es la iglesia perfecta. En esta iglesia perfecta, los hermanos siempre llegan antes del tiempo de empezar el culto. En esta iglesia perfecta, las predicaciones expositivas son perfectas, ¿sí? Son perfectas. Entonces, nunca, ¿verdad? Nunca hay malos entendidos en esta iglesia perfecta. Nunca, nunca hay malos entendidos. En esta iglesia perfecta, todos los hermanos están en plena comunión, ¿sí? En esta iglesia perfecta, todos los hermanos están en plena comunión. Otro de las características es que nunca escuchamos chismes en esa iglesia perfecta, ¿sí? Esa iglesia perfecta, nunca escuchamos chismes. En esa iglesia perfecta, nunca, todas las familias de la iglesia viven sin problemas. En esa iglesia perfecta. En esa iglesia perfecta, nuestra casa de reunión es perfecta en su arquitectura, ¿sí? En su forma de construcción. Es perfecta. Los jóvenes viven en una completa santidad a Cristo. En esa iglesia perfecta, ¿sí? En esa iglesia perfecta, los esposos son buenos líderes en su hogar, ¿sí? Eso son las características de esa iglesia perfecta. En esa iglesia perfecta, los esposos se someten amorosamente a sus esposos. Las esposas se someten, ¿verdad? Amorosamente a sus esposos. E igualmente, los esposos aman y respetan también a sus esposas en esa iglesia perfecta. En la iglesia perfecta, en lo general, está sometida a la autoridad, primeramente a la autoridad de Dios y después a la autoridad pastoral. Esa es la iglesia perfecta. Pero lamentablemente, mi hermano, mi amigo que me estás escuchando, lamentablemente, esa iglesia perfecta solamente existe en nuestra imaginación. Porque no la hay. No existe. No existe. Porque en la iglesia hay problemas. En la iglesia hay chismes. En la iglesia hay pleitos. Hay celos. Hay iras. Hay contiendas. Entonces, la iglesia perfecta, pues realmente solamente existe en nuestra imaginación. Porque la realidad de las cosas, esta iglesia está llena de dificultades. La iglesia, no sé si tú estés en una iglesia perfecta donde pasen todas estas cosas, donde no haya chismes, donde no haya problemas, donde no haya dificultades, donde no existan celos, donde no existan problemas, donde no existan
cosas entre el pastor y los hermanos, donde no exista, donde los hermanos estén sometidos bien a Dios y a su pastor, a la autoridad pastoral, porque por eso, hermano, por eso hay las divisiones, porque muchos no están sometidos ni a Dios ni a la autoridad pastoral. Lamentablemente, lamentablemente así es. Cuando una persona llega por primera vez a una congregación, ve a todos los hermanos, ve a todos, ve al pastor, ve a los líderes y todo, y dice, no, pues esta gente realmente, pues está bien. Realmente esta gente vive más en lo espiritual que aquí en lo material. Y porque los hermanos hablan en lenguas, y los hermanos oran muy fervientemente, y los hermanos que están allá predicando en el púlpito dan el mensaje de salvación así con poder, y así con unción el mensaje y todo. Pero realmente eh, tienen problemas, tienen dificultades, tienen cosas por ahí quizás escondidas todavía. Entonces, como te menciono, cuando llegamos por primera vez a la iglesia, cuando llegamos por primera vez a una congregación, decimos, no, pues estos hermanos, esta gente realmente está en santidad delante de la presencia de Dios. Pero cuando ya te empiezas a involucrar, cuando ya empiezas a ver ya las cosas más de cerca, cuando empiezas tú a conocer ya realmente cómo debes tú de llegar al conocimiento para poder tú entregar tu vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo, pues empiezas a ver, no, pues que hay este detalle acá, y este detalle allá, y este más acá. Entonces, tú lo que debes de hacer es someterte a Dios, ¿sí? Someterte a Dios. Y no ver, ahora sí que todas las cosas que están mal, todas las cosas que están mal, porque donde quiera que vayas, donde quiera que encuentres gente, donde quiera que encuentres personas en una iglesia, va a haber problemas, va a haber dificultades. Pero ahí está el asunto, que si tú quieres buscar una iglesia perfecta, no la vas a encontrar, pero sí puedes encontrar una verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia es aquella que predica la sana doctrina, es aquella que está en comunión aún con todos los problemas que esto implica, que hay el partimiento del pan, ¿verdad? En esa comunión, y que está en oración, ¿sí? Que hay oración. Y hay cuatro cosas las que debemos nosotros de analizar en una iglesia verdadera, que primeramente hay comunión, que después hay oración, que hay ayuno, y que la persona realmente se congrega. Porque estas cuatro cosas deben de ser realmente en una iglesia, y que se viva, hermano, que se viva, mi amigo que me estás escuchando, que se viva la santidad en la iglesia. Porque realmente el poder vivir en santidad no implica que seas ya alguien perfecto. No, tienes problemas, tienes dificultades, tienes cosas que hay todavía dentro de ti, que poco a poco
poco a poco se van a ir quitando. ¿Por qué? Porque estás en un proceso de perfección. No eres perfecto, ¿sí? No eres perfecto, sino que estás en un proceso de perfección. Eso es lo que nos menciona la Sagrada Escritura. No existe la iglesia perfecta, solo existe la iglesia en un proceso de perfeccionamiento. Eso es lo que nos menciona allá en Efesios 4:13. Eso es lo que nos menciona, que estamos en un proceso de perfeccionamiento. Eh, entonces, en la iglesia vas a encontrar de todo tipo de personas, ¿sí? En una iglesia, en una congregación, vas a encontrar de todo tipo de personas, ¿sí? Sí, porque las hay. Eso no podemos tapar, recuerda, no podemos tapar el sol con un dedo, sino que necesitamos ver la realidad. Necesitamos partir desde nuestra realidad, porque hay una realidad, y la realidad es que como no existe la iglesia perfecta y que solamente hay la iglesia verdadera y que está en ese proceso de perfeccionamiento, entonces hay diferentes tipos de pensamientos, diferentes tipos de personas, de hermanos. Y la posición del cristiano crítico, ¿sí? La posición del cristiano crítico o que está en la iglesia y que quiere ver perfeccionamiento en todo, pues pudiéramos decir que es la más cómoda de un cristiano de este tipo. Que esa posición cómoda que tiene, ¿verdad? Es que no hace nada. ¿Sí? La persona no hace nada. Ah, pero sí encuentra fallas, encuentra cosas en los demás. En todos. En todos se encuentra falla, ¿verdad? Pero menos en él. O sea, dice, no, pues es que aquí en la iglesia no hay amor. Aquí en la iglesia no hay comunión. Aquí en la iglesia no me toman en cuenta. Aquí en la iglesia, bueno, o sea, pone miles de pretextos y decide irse a buscar otra iglesia. Porque dice, no, pues es que en esta iglesia no hay amor, en esta iglesia no hay comunión, en esta iglesia no existe aquello que yo quisiera. Y dice, y por tal motivo, como no encuentro aquí en esta iglesia lo que a mí me satisface, voy a ir a otra iglesia a buscarlo allá. Y eso es lo que hacen. Pero lamentablemente esa es una arma, es una de las redes que utiliza Satanás para sacarnos de la iglesia donde estamos, ¿sí? Entonces, a cualquier iglesia que vayas va a haber problemas. A cualquier iglesia que vayas va a haber dificultades. A cualquier iglesia que vayas va a haber miles de cosas que no te van a dejar estar tranquilo. Pero si tú te sometes a la voluntad de Dios, si tú te sometes a esa voluntad, vas a encontrar la perfección. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos perfecciona. Dios es el que hace la perfección en nosotros. Por eso, hermano, si vas a buscar la perfección en otra iglesia, déjame decirte que si quizás encontraras una iglesia perfecta, te voy a recomendar que no te unas ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vas a dañar. Porque tú eres el que te estás saliendo, tú eres el que te estás apartando. Entonces, al apartarte, quiere decir que en ti no hay unidad, no estás unido, porque no estás de acuerdo en la comunión en tu iglesia, no estás de acuerdo en la doctrina de tu iglesia,
no estás de acuerdo en las oraciones de tu iglesia, no estás de acuerdo en la santidad que se vive en tu iglesia y quieres buscarla en otro lado. Entonces, si tú encontraras una iglesia perfecta, no te unas a ella, porque la vas a echar a perder. Pero, ahí te va, otra cosa. Las personas componen, ¿verdad?, la iglesia. Y las personas son imperfectas. Por tal motivo, pues esa iglesia perfecta no puede existir. No, porque las personas somos la iglesia, ¿sí? No quieras pensar que la iglesia es el edificio, ¿sí? Que ese es el edificio perfecto y que ahí es donde está la perfección. No, la iglesia la componemos nosotros, ¿sí? Nosotros somos la iglesia, esa iglesia de Dios, esa iglesia que vamos en un proceso de perfeccionamiento y que vamos caminando. Y como no existe la iglesia perfecta, pero sí existe la iglesia verdadera, entonces es la que predica la sana doctrina, la que predica la disciplina bíblica, ¿sí? La que predica la santidad. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Pero mira, te voy a dar un consejo, mi hermano, amigo que me estás escuchando y que andas buscando esa iglesia que no tenga problemas, esa iglesia perfecta. Te voy a dar un consejo. No busques una iglesia perfecta. Busca una iglesia que busque y sirva a Dios y que se apegue a la enseñanza y doctrina bíblica. Eso es lo que te quiero recomendar, que busques una iglesia donde se apegue a la enseñanza bíblica, ¿sí? Y que se apegue a servir a Dios, que trate por todos los medios de agradar a Dios. Y eso es lo que necesitamos nosotros hacer. Y como te decía, ¿verdad? Cuando una persona pues llega por primera vez a la iglesia, piensa que todos están bien, pero resulta de que cuando ya la persona empieza a conocer ya bien el interior de lo que es la congregación, resulta de que se va dando cuenta que la iglesia pues es un hospital, sí, la iglesia es un hospital donde hay gente enferma, tanto espiritualmente como psicológicamente, que están en un proceso de ser sanados y perfeccionados por la palabra de Dios, y que Él es uno más. O sea, nosotros que hemos llegado por primera vez a la iglesia, nos empezamos a dar cuenta que somos uno más que ha entrado en el proceso de la gracia de Dios. Hemos entrado en ese proceso. Hemos entrado en ese proceso de la gracia de Dios, que hemos entrado en el proceso de perfeccionamiento, hemos entrado en el proceso de ser sanados espiritualmente y psicológicamente. Entonces, cuando ya empezamos a conocer el interior de la iglesia donde nos estamos congregando, empezamos a ver eso, empezamos a ver que realmente a lo mejor yo necesito ser sanado de alguna manera, y que otro tiene otra forma de ser sanado. ¿Por qué? Porque no todos estamos dañados igualmente. No todos estamos dañados espiritualmente igual, ni tampoco psicológicamente estamos dañados igual, sino que hay personas más dañadas que otras. Entonces ahí es donde nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es donde empieza a trabajar en nosotros. Y empieza a quitarnos todo aquello que nos está dañando. Entonces por eso te recomiendo, mi amado hermano, que cuando busques una iglesia donde congregarte, donde llegar y reunirte y convivir con los hermanos, aporta tu granito de arena, porque para eso el Señor te ha puesto ahí,
¿Para qué? Para que quizás ayudes a otros a sanar su alma, a sanar su espíritu, a sanar su interior, pero también sanar su mente. Quizás Dios te ha puesto ahí para que seas una pieza clave en el perfeccionamiento de la iglesia. Porque la iglesia somos todos los que conformamos o todos los que estamos sirviendo a Dios de alguna manera y que estamos buscando a ese Dios verdadero. Porque ahí sí hay perfección en Dios. En nuestro Señor Jesucristo hay la perfección. Eso que no existe en nosotros, eso sí existe en nuestro Dios. Entonces, realmente, aunque el hombre ve la iglesia llena de problemas, ¿sí? Aunque nosotros como personas vemos la iglesia como con muchos problemas y muchas dificultades, y pensamos que esa iglesia a lo mejor está mal, que esa iglesia como tiene problemas, esa iglesia no es de Dios, y que vemos que en esa iglesia hay este tipo de cosas y que esa iglesia no es de Dios, y empezamos a hacer muchas conjeturas. Pero recuerda que aunque nosotros como personas vemos la iglesia llena de problemas y dificultades, Dios la ama. Dios ama a la iglesia, y como la ama, para Dios sigue siendo la niña de sus ojos. ¿Sí? Para Dios sigue siendo la niña de sus ojos. Esa iglesia que tiene problemas, esa iglesia que tiene dificultades, esa iglesia que tiene tantos problemas, sigue Dios amándola. Y por eso es que le da mensajes a su iglesia, para que su iglesia se componga y para que su iglesia sea de bendición aquí en la tierra. ¿Sí? Por eso es que Dios habla de diferentes maneras, y Dios le habla a la iglesia. Las iglesias de Dios que narra la Sagrada Escritura o la Biblia están llenas de problemas. Y no por eso Dios no las ama, o no por eso no son iglesias de Dios. Claro que sí. Al contrario, ¿verdad? Las exhorta a que se controlen, se compongan, a que dejen el camino mal, ese mal camino que llevan, y el mal ejemplo que dan. Porque muchas iglesias dan un mal ejemplo quizás, pero no por eso no son iglesias de Dios, no por eso Dios no las ama. No, sí las ama. Y por eso es que Dios les da el mensaje para que se compongan, para que dejen el mal camino y dejen ese mal ejemplo que están dando a la sociedad. Y como muestra, yo te invito, ¿verdad? Como muestra que veas allá en Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias, ¿sí? En ese mensaje a las 7 iglesias tenemos a la iglesia de Éfeso, que dejó su primer amor, ¿sí? Dejó su primer amor, estaban sin amor, pero no por eso Dios no las amaba. Sí las amaba y les daba el mensaje para que se compongan. Entonces, a Éfeso le manda un mensaje. A Esmirna, pues tenemos a esta iglesia de Esmirna que sufría persecución. ¿Y por qué sufría persecución? Bueno, pues porque estaban predicando la sana doctrina. Y si tú, amado hermano o amado oyente que estás escuchando esto, yo te digo esto, que si tú vas a una iglesia y que empiezas tú a escuchar esa sana doctrina y que empiezas a escuchar todo aquello que es bueno, vas a sufrir persecución de tu misma familia. Vas a ser perseguido por tu misma familia. ¿Por qué? Porque como tú estás ya escuchando y tú estás ya recibiendo en ti la sana doctrina, bueno, pues vas a sufrir ese tipo de cosas. Y tenemos a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? También, que necesitaba arrepentirse.
Eso es el mensaje principal que le manda Dios a la iglesia de Pérgamo, que necesitaba arrepentimiento. A la iglesia de Teatira, que tenía una falsa profetisa ahí dentro de ellos. Dentro de la iglesia había falsas profecías. Entonces, pues no era una iglesia perfecta, pero pues era una iglesia que Dios amaba y por lo tanto le mandaba ese mensaje para que se componga. La iglesia de Sardis, que se había quedado dormida. La iglesia se quedó dormida. La iglesia se quedó ahora sí que durmiendo en sus laureles, como luego dicen. Se quedó estática, se quedó sin hacer nada. Eso es lo que quiere decir, se quedó dormida, que se quedó sin hacer nada. La iglesia de Sardis era una iglesia que ya no hacía nada, solo se encerró ahí en ella misma y no activaba. ¿Por qué? Porque estaba dormida. Tenemos la iglesia de Filadelfia también, que había entre la congregación hermanos falsos, ¿sí? Había ese tipo de cosas en la iglesia de Filadelfia, que había hermanos que estaban demostrando o que estaban haciendo como que eran buenos cristianos, pero realmente dentro de su corazón era falso lo que estaban ellos, lo que estaban demostrando. Era una total falsedad todo lo que hacían. Aun cuando hablaban en lenguas, aun cuando hacían cosas en la iglesia y se sentían gozosos, felices, pero era una pura falsedad todo eso. Y había esos hermanos ahí en esa iglesia. Tenemos a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, que estaba tibia e insípida. ¿Qué quiere decir tibia e insípida? Bueno, pues que como luego decimos, esa iglesia no estaba ni haciendo bien ni haciendo mal. O sea que o sea que para ellos servir a Dios o no servir era lo mismo. O sea que era una iglesia tibia, pues, e insípida, que no tenía sabor, ¿sí? Eso es lo que quiere decir insípida, que esa iglesia no tenía sabor. O sea que ya no eran la sal de la tierra, porque dice la Sagrada Escritura que nosotros como cristianos debemos de ser como la sal, darle sabor a todo aquello que hacemos. Pero esta iglesia se había convertido en una iglesia insípida, ya no daba sabor, ya no daba eso que daba a conocer aquello bueno o aquel buen sabor a las personas. Ya no. Y algo que está insípido, como no tiene sabor, pues, ¿qué dice? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso dice el Señor. Entonces, esta iglesia de la Odisea, era una iglesia tibia. Y por lo tanto, siendo en esa tibieza, el Señor la iba a vomitar de su boca. Por eso le manda el mensaje. ¿Para qué? Para que se componga. Y le manda el mensaje que era una iglesia insípida, que no tenía el sabor ya bueno para los demás. Entonces, cuando nosotros probamos una cosa y no tiene sabor, ¿qué hacemos? La echamos fuera de nuestra boca, porque no tiene el sabor que nosotros deseamos o que nos agrade. Entonces, todo eso, es lo que el Señor manda como mensaje a las iglesias para que se compongan. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿verdad? No a manera de reproche, sino yo quisiera preguntarte, en tu iglesia, ¿ha habido mensaje? ¿Ha habido mensaje para tu iglesia? ¿Para que tu iglesia se componga? Ahí donde tú te congregas, ¿ha habido ese mensaje para que dejes de hacer lo malo? ¿Ha habido ese mensaje? Bueno, pues si ha habido ese mensaje es porque Dios te está hablando y Dios te está llevando en ese proceso de perfeccionamiento y quiere que te compongas.
porque tú eres el que compones la iglesia. Tú eres el que eres parte de la iglesia y eres pieza clave en tu iglesia. Por eso el Señor quiere que no te apartes de ahí, sino al contrario, quiere que más y más estés activando para que seas de bendición ahí en tu iglesia, en tu familia. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Y qué podemos decir de la iglesia de Jerusalén? La iglesia de Jerusalén, mi hermano, tenía tantos problemas que como no te imaginas. Había personas que murmuraban unos con otros, porque murmuraron contra los apóstoles y decían, es que pues ya no atienden a nuestras viudas, ya no atienden a la congregación, estos hermanos, y reprochaban muchas cosas, les reprochaban muchas cosas. En la iglesia de Jerusalén vemos que había personas pues que sentían estar haciendo bien, pero estaban haciendo mal. O sea que pensaban dar de corazón, pensaban dar todo lo que tenían, pero resulta de que estaban mintiendo. Y en esa ocasión, ¿verdad? Recuerden ahí a Priscila, no Priscila, no recuerdo ahorita, pero estas personas fueron y vendieron su propiedad, fueron y vendieron esa propiedad, y cuando regresan, llegan y le mienten a los apóstoles, y le dice, bueno, ¿no es verdad que vendieron su propiedad en tanto? ¿Y por qué? Si el precio que lo vendieron, pues es de ustedes. Entonces, ¿por qué mienten? ¿Por qué? Y resulta de que, pues, por esa mentira, fue lo que ocasionó, pues, la muerte, ¿verdad? Pero, como te menciono, la iglesia de Jerusalén tenía sus problemas. No era una iglesia perfecta, pero estaba en ese proceso de perfeccionamiento. Entonces, la iglesia de Antioquía, ¿qué podemos decir? La iglesia de Antioquía tenía problemas, tenía dificultades, tenía tantas cosas, ¿verdad? Que realmente, pues había ciertas cosas que no la hacían una iglesia perfecta, pero sí la hacían una iglesia de Dios en proceso de perfeccionamiento. ¿Y qué podemos decir de la iglesia en Roma? La iglesia que fundó Pablo, ¿verdad? Porque no la fundó Pedro, sino que la fundó Pablo, la iglesia de Roma. Entonces, ¿qué podemos decir de esa iglesia de Roma? Tenía problemas, tenía dificultades, tenía tantas cosas ahí en la iglesia que no la hacían una iglesia perfecta, sino que la hacían una iglesia que iba en un proceso de perfeccionamiento. Por último, hermano, ¿verdad? Yo quisiera decirte, tú, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu conflicto? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu conflicto? No eres perfecto, pero sí estás en el camino a la perfección. ¿Sí? Estás en el camino a la perfección. Recuerda que mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta tierra, no podemos lograr la perfección. No podemos ser perfectos. No, porque nuestra carne es débil y nos hace hacer cosas pues que al Señor no le agradan. Pero sí podemos ir en ese proceso. Sí podemos ir buscando ser mejores cada día. Porque recuerda que necesitamos ir creciendo, necesitamos ir escalando hasta poder llegar a la plenitud de Cristo. Eso es lo que sí podemos ir haciendo. Ir escalando cada vez, ir buscando ese perfeccionamiento hasta poder llegar al momento en que nuestro Señor Jesucristo venga por esta iglesia, y ahí es donde se va a saber, cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, ahí es donde se va a saber
la iglesia que es perfecta, ¿sí? Ahí es donde va a estar la iglesia perfecta. Cuando el Señor la levante, cuando el Señor levante a su iglesia, y en ese momento se va a saber cuál es la iglesia perfecta. Mientras estamos en el proceso de perfeccionamiento, recuérdalo, que no eres perfecto, y donde quiera que vayas, no vas a encontrar perfección. Lo que vas a encontrar va a ser problemas, dificultades, pero esas personas que están en problemas, en dificultades, están buscando la perfección. Con esto me despido, hermano, de ti. Con esto me despido, amigo que me estás escuchando. Cuando llegues a la iglesia, no busques perfección. Cuando llegues a una iglesia, cuando llegues a esa iglesia, busca que se adore a Dios, busca que se predique la santidad, que se predique la sana doctrina, busca que esa iglesia sea una iglesia que adore a Dios. Sí. Y sé tú un adorador. Sé un adorador. Y ahí, en la adoración a Dios, viene la perfección. Dios te bendiga, Dios te guarde y que seas de bendición para tu iglesia y para tu familia. Dios te bendiga. No me lo pausaste. No, le puse aquí. Está pausado. No, pues entonces córtalo. Pero no lo pausé. No quiere cortar.